Aleluya. Vamos a buscar en nuestras Biblias Nehemías 4. Y cuando lo tenga, por favor, póngase de pie por respeto a la palabra. Nehemías 4, 13 en adelante. Cuando dicen amén. Nehemías 4, y cuando lo tenga, por favor, póngase de pie. Amén. Aleluya. Nehemías 4, 13 en adelante. Dice: entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo como por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, o sea, de los enemigos. Acordaos vuestros hermanos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead. ¿Por quién? Por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Puede tomar su lugar en esta hora. Y la palabra de Dios nos habla de uno de los líderes más influyentes en toda su palabra, y este era Nehemías. Nehemías había sido cautivo también cuando fueron a destruir Jerusalén. Y Nehemías se encontraba en una posición privilegiada. Nehemías no estaba en una cárcel. Nehemías no estaba esclavo ahí. Nehemías tenía una función peligrosa pero importante. Nehemías era copero del rey. Y lo que significaba eso es que antes de que la comida llegara con el rey, este copero tenía que probar la comida para ver si no estaba envenenada. Eso quiere decir que Nehemías tenía una posición de confianza, porque no a cualquiera le vas a confiar tu vida. Él tenía, vamos a decirlo de esta forma, en sus manos la vida del rey, porque él podía fingir que comía la comida y cuando llegara con el rey realmente estaba envenenada y moría. Pero él también tenía en su corazón bien claro cuál era la responsabilidad, y estaba honrando la posición que él tenía. Y de repente, estando ahí, visita una de las personas que están en Jerusalén y le preguntan, y Nehemías se acerca y le dice: oye, ¿cómo está toda la gente ahí? Escuché que todo lo que pasó, el remanente, ¿qué está pasando con ellos? Y esta persona le empieza a dar un reporte a Nehemías, pero un reporte malo. ¿Ah? ¿Cuántos conocemos personas que te acercas y le preguntas: hermano, ¿cómo te va en la vida? Y siempre te dice algo malo. Oh, todo está mal, todo está destruido, no hemos avanzado, seguimos estancados, esas personas que cuando hablas con ellos, en lugar de que te motiven, te hacen para abajo. Tú ya vienes bien contento para compartirle algo, pero hablas con ellos y te hablan de puras cosas negativas. Puras cosas negativas. Así era esta persona que le acercó a Nehemías. Y entonces Nehemías, cuando escucha esto, estamos haciendo un poquito de historia para entrar a lo que viene. Cuando escucha esto, se quiebra en su corazón y empieza a ver la necesidad. Pero ya habían pasado muchísimos años, y la gente ya estaba acostumbrada a vivir en las ruinas de los muros. ¿Cómo es posible que haya gente que se acostumbre a vivir en la ruina? Que todo está mal, que su matrimonio se está destruyendo, que sus hijos se están perdiendo y no haga absolutamente nada. Aleluya. Tuvo que ir alguien a platicarle a Nehemías lejos donde él estaba, para que el Señor tocara el corazón de un hombre,
después de varios años, en una posición privilegiada, y que se levante y diga: yo tengo que hacer algo por las familias de Jerusalén. Amén. ¿Y qué de las personas que estaban viviendo en la miseria? Estaban acostumbradas a vivir en derrota. Estaban acostumbrados a vivir escondidos. Y sucede mucho. Hay veces que estamos sirviendo fielmente en la iglesia y cometimos un error. Y bueno, lamentablemente tenemos que restaurar ese error y ya nos volvemos a levantar. Aleluya. Y decimos: Señor, pues así tú lo quisiste. Y te haces para abajo y vives una vida, disculpe la palabra, mediocre espiritualmente, a la mitad. Pero Nehemías, entonces, usted sabe la historia. El rey lo ve triste y nadie podía estar triste ante la presencia del rey, ¿no? Y Nehemías tomó unos pasos que pudo hacer esto. Pero cuando ya estaba el proceso, cuando Nehemías ya estaba ahí, hizo algo sumamente raro tal vez para muchas personas. Las murallas habían sido derribadas y en un tiempo récord este hombre fue usado por Dios para levantar las murallas de Jerusalén. Y entonces lo primero que acabamos de leer es que él lo puso por familias. Yo creo que una estrategia militar hubiera sido que agarraras a los hombres más fuertes y los pusieras en lugares estratégicos de los muros, y así tuvieras una defensa fuerte. ¿Cuántos creen lo mismo que yo? Yo creo que una estrategia inteligente podría ser esta. Pero este hombre, lleno de oración, porque si usted lee todo el libro de Nehemías, no había nada que él no hiciera si primero no doblara rodillas y pidiera dirección al Señor. Todo lo que él hacía antes de hablar con el rey, antes de hacer las cosas, no se emocionaba y se lanzaba, porque él sabía que si lo hacía de emoción, los muros no se iban a construir, se iban a quedar a medias. Pero buscó la presencia del Señor, y cada vez que él hacía algo, oraba. Y Nehemías oraba, decía, y buscaba de Dios, y luego hacía lo que tenía que hacer. Cuando le venía una idea, él primero doblaba rodillas. Y estando ahí este hombre de fe, este hombre de oración, dijo: no, la estrategia es agarrarlas por familias. Y dice aquí: los puse, y puse a los niños, y puse a las mujeres, y puse a los hombres, y los puse con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Imagínense, los puso a pelear. Y si tomamos ese ejemplo el día de hoy, estamos viviendo tiempos como los de Nehemías, donde las murallas de lo moral están destruidas, los valores morales están destruidos, los principios están destruidos, han sido derribadas. Un mundo donde a las cosas malas le dicen que es bueno y a lo bueno le dicen que está mal. Una sociedad que es permisiva con la inmoralidad, con la perversidad y con el pecado. Y esto hace que las familias, que sus familias y que mi familia esté en peligro. Y la estrategia del enemigo siempre ha sido destruir lo que Dios ha puesto. La estrategia del enemigo siempre es tratar de llevarle la contraria a lo que el Señor dice. Y lo vemos en Génesis, cuando le dicen: no, es que no voy a morir, y el diablo pone en duda la palabra del Señor y dice: bueno, Dios te dijo que te vas a morir. No es cierto, eso no es así, sino que vas a ser como Dios. Y entonces el diablo siempre quiere hacer eso. Cuando estaba Jesús también en esa situación, cuando sale de ser bautizado, la palabra del Señor dice que se escuchó una voz audible que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y después el Señor se va al desierto, y lo primero que le dice Satanás es: si eres hijo de Dios, entonces haz esto, poniendo en duda otra vez la palabra del Señor.
Eso es lo que hace el enemigo. La estrategia es tratar de destruir familias y matrimonios. Por eso en esta mañana nosotros tenemos que levantar muros de protección a nuestra familia, como lo estaba haciendo Nehemías. Poner especial énfasis en poder defender a las familias, de poder defender a su familia de lo que estamos viviendo en esta hora. Si le pudiéramos poner un título a la predicación en esta mañana, definitivamente sería pelea por tu familia. Aleluya. Pelea por tu familia. Porque Nehemías sabía que un papá tal vez pueda dejar a un soldado como él si la situación se pone muy difícil para defender los muros. Pero sabía que un papá nunca iba a dejar atrás a su hijo. Nunca iba a dejar atrás a su esposa. Él sabía eso. Por eso los puso como familia. Por eso lo puso. Y tal vez yo me estoy imaginando esto. Tal vez el papá y el hijo estaban al frente, pero la mamá y la hija estaban también ahí, no sé, con la espada, o también cocinando, o también apoyando ahí. Cada quien tenía su papel. Pero dice aquí la palabra que a todos los puso con espadas, con lanzas y con arcos. Eso me dice que todos estaban dispuestos a pelear y defender el pedazo que tenían ellos para reconstruir los muros. Y así como Nehemías llamó al pueblo y les dijo: estamos viviendo tiempos difíciles. Cada uno de ustedes tiene que pelear por su familia, por sus hogares, por sus hijos, por sus esposas. Hoy es ese mismo mensaje, hoy es ese mismo reto. Tenemos un tiempo ahora, estamos viviendo un tiempo que tenemos que pelear en el nombre de Jesús por nuestras familias. Y cuando hablo de pelear, no hablo de agarrarnos a golpes con quien piensa diferente de nosotros. Hablo de defender a la familia contra todo aquello que tiene potencial para destruirla. De nada sirve ganar al mundo si perdemos nuestra familia, si perdemos a nuestra esposa, si perdemos a nuestros hijos. Tenemos que crear muros de protección alrededor de nuestras familias. Y el día de hoy nada más quiero hablar acerca de 3 puntos rápidos pero importantes en los cuales nosotros tenemos que prestar atención para levantar esos muros de protección en nuestra familia. El primero que quiero tratar es: no descuides. Ese es el punto número 1, ahí está en la pantalla. Y son 3 cosas que debemos cuidar aquí. La primera cosa que sucede, el principal enemigo de la familia es el descuido. ¿Descuido de qué? En primer lugar, un descuido con la relación con Dios. Descuidamos nuestra relación con Dios. La base del éxito en toda familia y matrimonio es qué tanto está presente Dios en sus vidas. Ese es el núcleo de todo. ¿Cuánto dejas tú participar a Dios en tu familia? Y si somos honestos, es que tenemos gente en la iglesia que viene todos los domingos, pero entre semana no oramos. Y entre semana no leemos la palabra del Señor. Y estamos aquí hasta muchas veces, sin ánimos de ofenderme, me diría sirviendo. Estamos sirviendo aquí, pero en casa no tenemos una relación con Dios. Y obviamente cuando no estamos conectados con Dios, todas nuestras decisiones son propias, por lo cual nos vamos a equivocar. Déjame decirte en esta mañana que si tal vez tu esposa o hijos no están del todo bien, pudiera ser que la verdadera raíz de todo puede ser la falta de tu comunión con Dios. Y tienes que ser muy sabio y sabia para orar y para preguntar qué es lo que está pasando. Porque a veces estamos orando o diciendo: Señor, yo quiero que cambies a mi esposo. Señor, yo quiero que cambies a mi esposa. Señor, yo quiero que cambies a mis hijos. Pero nosotros no estamos cambiando tampoco. Aleluya. Nosotros no estamos viviendo lo que está aquí en la palabra del Señor. Y déjenme decirles que en esta semana unas personas la semana pasada se acercaron
un matrimonio que se va a casar y nos estaban pidiendo consejos y qué podían usar en la boda y qué no podían usar en la boda. Y esto sí y esto no. Y yo les decía, mira, esto es muy sencillo. Si tú vas a dar parte a Dios en una ceremonia de casamiento, entonces tu fiesta tiene que ir de acuerdo con lo que estás dejando entrar. No puede ser que ahorita oremos por ti y después esté todo feo después en la fiesta. Tiene que haber una coherencia. Tiene que haber una coherencia. Entonces, a veces no está pasando nada con nuestra familia porque nosotros mismos no hemos doblado nuestra vida ante el Señor. Tienes que orar. Tienes que leer la palabra. Tienes que estudiar la palabra. Ahora con estos aparatitos es mucho más fácil tener muchas versiones de la Biblia. Y si no entiendes lo que dice aquí en la Reina Valera, puedes bajar otra traducción y puedes leer esa. No hay excusas. No hay excusas para que nosotros empecemos a buscar una conexión real con nuestro Dios. Cuando Dios no está sentado en el trono de tu vida, entonces algo más está sentado ahí. Y tienes que determinar cuál es lo que está sentado en el trono de tu vida. Tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. La base de todo esto que va más allá de usted y de mí es Dios. Se trata de Dios y para Dios siempre ha sido así. Siempre ha sido así. No importa cuánto sirvamos, no importa cuánto vengamos, no importa cuánto hagamos. Si Dios no está en nuestra vida, estamos haciendo cosas sin sentido. Y si tú quieres que el Señor bendiga a tu familia, entonces tienes que ponerlo en primer lugar. Antes de que te levantes y agarres tu celular y revises cuántas notificaciones tienes que doblar tus rodillas y decirle: Señor, gracias por un día más de vida. Y comenzar tu vida con oración. No entiendo cómo puede haber gente que pasa un día sin orar. Qué terrible. Es como comer. Y aleluya, hay quienes comemos bien. Y a cada rato. Porque nos gana el hambre o la ansiedad o lo que usted diga que puede ser. Ese mismo sentimiento tiene que ser con la oración. Yo recuerdo que una vez Pastor Isaí estaba predicando y él decía que llegó un momento en el cual él ya no quería ni ir a la escuela, sino que salía de la secundaria y se iba en su bicicleta a su casa y se ponía a orar y sentía la presencia del Señor fuertemente, y eso es lo que quería hacer, y que pasaba horas y horas y horas y horas y horas orando y llorando y buscando la presencia del Señor. Y cuando yo escuché eso de él, dije: yo nunca he sentido eso. Algo no está bien conmigo, porque yo llevo muchos años de cristiano y yo no siento lo que está sintiendo Pastor Isaí. En ese entonces era Isaí, nada más. Y entonces algo pasó en mi mente, no como una competencia, pero cuando tú lo veías hablar y mirabas esa emoción en sus ojos de decir: es la presencia. Y entonces dije: yo quiero eso. No fue tan inmediato, también tengo que ser sincero, no sucedió tan pronto, pero al pasar de los años y de repente doblar rodillas y sentir y empezar a orar, y la presencia del Señor, y son los momentos más hermosos que tenemos en el día, buscar la presencia del Señor cuando nada nos interrumpa. Cuando nada nos interrumpa. Y lo que sucedió para mí en este tiempo fue que luego escuché la famosa cuarta hora. Y dije: bueno, creo que solo de esa manera voy a poder orar sin interrupciones. ¿Qué significa eso? Bueno, poner la alarma a las 4 de la mañana, pararse a orar de 4 a 5, y luego, si quiere, usted se vuelve a dormir. O si es como yo, pues ya comienza su día, porque si me vuelvo a dormir no despierto. Aleluya. Entonces empecé a hacer eso, porque requería sacrificio también. Muchas veces no vamos a querer orar cuando dicen amén. Muchas veces tenemos la presión, las cosas, las deudas, y entonces lo empecé a hacer, y de repente hubieron
canciones que tocaban mi corazón también, y lo ponía y nada más comenzaba el sonido de la guitarra y ya sentías una de esas canciones, especialmente Aslan, y en esa versión de guitarra, y escuchar cómo describe al Señor en esa intimidad con el Señor, y eso fue algo bueno. Y usted tiene que hacer lo mismo, no por una competencia, pero Dios tiene que estar en el centro de su familia si usted quiere que esto funcione. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La segunda cosa del descuido también es descuido con tu esposa o con tu esposo. Que ya creo que lo platicaron el viernes, que ya lo dijo también el hermano Sergio. Amén. Pero todos aquellos que estamos casados, corremos el riesgo de descuidar a nuestras esposas. ¿Ah? Y podemos hacer un ejercicio rápido en esta mañana. Puede tomar usted un tiempo para recordar cómo era su esposo o su esposa cuando eran novios. Y ver ahora, cuando ya son esposos, la pregunta es: ¿sigue siendo detallista? ¿Sigue sorprendiéndola? ¿Sigue arreglándose para usted? Amén. ¿Ok? Porque la realidad es que a veces hemos descuidado la relación con nuestras esposas o con nuestros esposos. Amén. No, es que ya estamos muy grandes para estas cursilerías. No sé si usted ha visto videos en internet donde hay un viejito que espera a su esposa con un ramo de flores en la terminal de aviones, creo, o de camiones, no sé de qué era. ¿Cuántas veces le dice a su esposa te amo? ¿Cuántas veces ahorra un poquito para llevarla a cenar, aunque no sean los tacos, sino en un buen lugar? ¿Cuántas veces le ha dedicado una canción? Porque a veces nos ponemos un poquito religiosos, y no estoy fomentando tampoco que escuche música secular, pero me refiero que no va a ir a cantarle a su esposa: bueno es alabar al Señor. Tiene que sacar algo de su corazón ahí. Hay canciones muy sanas y muy hermosas también, ¿no? Y yo no miro mal eso, pero usted que pueda tener detalles con su esposa. ¿Cuántas veces a lo mejor la esposa sigue usando los mismos zapatos de hace 15 años? O no compra pinturas, o la bolsa, usa una bolsa de esas de súper verde recicladas, que es lo que trae ahora. ¿Cuántas veces, como decía el hermano Sergio, cuántas veces se encargan por ahí a los niños y usted se va con su esposa a pasar un tiempo solas, a tomar un helado? Realmente no se necesita gastar para tener una buena cita. Puede ir caminar en el Paseo Montejo, puede ir a la Nimaya, lleva sus tortas de cheese whiz. Porque aquí el chiste no es gastar, el chiste es el tiempo de calidad que estamos teniendo con nuestras parejas. Y muchas veces descuidamos a nuestros esposos, descuidamos a nuestras esposas. Es que tenemos que ir al servicio, y si no te arreglas te dejo, y usted se viene y la hermana está batallando con los niños, y usted se arregla en 2 minutos, pero la hermana, usted llega y todavía no estás lista, y los niños corriendo y sin pañal y sucios. Estamos hablando de que somos una pareja. La palabra de Dios dice que dejamos de ser una sola carne, dos carnes, y nos ponemos en una. Eso quiere decir que no tenemos que descuidar la relación fraternal y de amor con nuestra pareja que el Señor nos ha dado. Porque a veces dicen: no, es que luego mi esposa. Tenemos el síndrome de Adán. La esposa que me diste es la que tiene la culpa. La esposa que me diste, Eva, es la culpable. Por eso no llegamos a tiempo, porque se tiene que arreglar esto. Y aquí empezamos a poner excusas. Pero la realidad es que nosotros tenemos que trabajar como un reloj suizo. Si usted puede ver en internet cómo trabajan estos relojes de precisión, los engranes están perfectamente unidos.
para que pueda trabajar ese reloj y tener el nombre de ser los mejores relojes del mundo, que no fallan. ¿Por qué? Porque todos sus engranes, por más pequeños que sean, están todos haciendo su labor. Lo mismo sucede en el matrimonio. Usted tiene unas funciones, su esposa tiene unas. Y usted tiene también que procurar la relación con su esposa. No tiene que descuidar esa parte. No tiene que descuidar esa parte. Usted tiene que estar enamorado de su esposa cada día. Tiene que estar enamorado de su esposo cada día. Aunque ya no tenga mucho cabello, aunque tenga pancita, aleluya, pero cuando el Señor está en medio de ustedes, el amor nunca se acaba. Siempre hay una renovación de votos diariamente, porque el Señor está trayendo el amor. ¿Entonces dicen amén? La tercera cosa de la del descuido, es el descuido en las responsabilidades. Desde el Génesis se estableció cuál es la estructura que debe de ser aplicada para tener bendición. ¿Quién debe de tomar el liderazgo en casa? ¿Cuándo dicen amén? El esposo. Pero sabemos que a veces hay mujeres que toman ese lugar. Y el esposo dice, no, ¿sabes qué? En mi casa soy el que tiene la última palabra. Lo que tú digas, amor. El esposo es la cabeza del hogar y la cabeza del esposo es Cristo. Así está establecido. No estamos teniendo una prédica machista. Está establecido así. Dice que el esposo tiene que estar, la esposa tiene que estar sometida al esposo y el esposo tiene que estar sometido a Cristo. ¿Quieres que tu esposa se someta a ti? Tienes que estar sometido a Cristo. ¿Quieres que tu esposa te respete? Respeta a Cristo. ¿Quieres que tu esposa te siga y te diga sí, amén a todo? ¿Cómo está tu relación con Cristo? Muchas veces es que esta esposa no me obedece, pero tú ni siquiera tienes una relación real con Jesús, con el Señor. ¿Cómo vas a tener? ¿Cómo el Señor va a respaldar a ti, hombre, como cabeza del hogar, si tú mismo no tienes ese respeto para que Cristo entre a tu matrimonio? ¿Quieres que las cosas cambien con tu esposa? Tienes que someterte a Cristo Jesús. Aleluya. Y si tenemos también aquí mamás que hacen ambas funciones, es el mismo caso. Usted como mujer tiene que estar sometida a Cristo para que sus hijos puedan traer bendición también a usted. Amén. Esta es la realidad. Descuidamos estas responsabilidades. Y a veces es la mujer que toma el liderazgo en casa. Y el hombre nada más está ahí de adorno. Y eso no puede pasar. Eso no puede pasar porque ¿cómo cree que va a pasar con sus hijas y con sus hijos? Van a repetir lo mismo. Pero nosotros como varones, como cabeza del hogar, necesitamos, es indispensable que estemos sometidos a Cristo Jesús. Y a través de eso, la cadena va a venir de manera natural. Usted ya no va a tener que alzar la voz, vámonos que ya es tarde. No, esto es lo que vamos a hacer. Y el Señor Jesús va a respaldar su palabra porque usted está sometido a la voluntad de Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Punto número 2 también que estamos hablando, vamos a irnos más rápido. La segunda cosa para poner muros en nuestra familia es poner atención a nuestros hijos. Proverbios 22:6 dice en otra versión: enseña al niño el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Y cuando habla Proverbios de esto, no solamente está hablando de las cosas espirituales. Cuando Proverbios habla de que enseñemos al niño en el camino que debe de andar, habla en la forma en la que se debe vestir, en los valores, en los principios, en la forma en que se debe de conducir, y obviamente también habla acerca de la palabra del Señor. No solamente habla de los caminos del Señor, habla de todos los caminos que el hombre y la mujer deben de seguir.
Y aun cuando él sea viejo, no se va a apartar de esos valores, de esos principios, de todo eso que le enseñaste, incluyendo la palabra del Señor. Eso es lo que significa Proverbios 22:6. Nuestra responsabilidad como padres es enseñar a nuestros hijos los principios y valores que están en la palabra de Dios. No podemos dejar que otras cosas críen a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad. No es responsabilidad del líder, ni del pastor, ni de la escuela. Es nuestra responsabilidad como padres el educar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Amén, aleluya. Cuando tú le enseñas valores y principios, si tú no se los enseñas a él, el mundo les va a enseñar otras cosas. Aleluya. Si tú no le enseñas a tus hijos lo que debe de hacer, el mundo u otras cosas, la televisión, el Netflix, lo que tú quieras, va a enseñar a tus hijos otros valores que tú no les enseñaste. Y realmente la Biblia habla de promesas. Nos enseña que aunque cuando ya estén viejos, nunca se va a apartar de eso, de lo que tú le has enseñado. Y qué hermoso es poder saber que Dios va a cumplir su propósito en tus hijos. Amén. Que Dios va a cumplir ese destino que les creó, pero es tu responsabilidad formar hijos, enseñarles, modelarles la fe. Y este es un ejemplo muy básico que compartimos entre nosotros, sobre todo ministerialmente. Los que ya tenemos un poco rato aquí, cuando nosotros crecimos, y aquí está Noé, está el pastor Noé también, y el hermano Sergio, y otros más por ahí, como el lema para Alcance Victoria era el sí y el amén. ¿Qué significaba eso? Bueno, que venía, por ejemplo, el pastor Noé y me decía, ¿sabes qué, Will? El próximo domingo que hay servicio de expansión, quiero que traigas un mariachi cristiano. Y entonces nosotros tenemos que decir sí, amén. Y eso significaba que vamos a buscar la manera de que eso suceda. Y no necesariamente el pastor tenía que darme las herramientas para hacerlo. Yo tenía que ver la forma. Tienes que hacer esto y se tiene que hacer. Y uno no podía cuestionar. Y ahorita todo el mundo le cuestiona al pastor. Le cuestiona al director de la casa de recuperación. ¿Cuándo íbamos a ver eso? Se están perdiendo los valores. Y nos decían, bueno, tienes que pasar eso. ¿Sabes qué, Will? Ahí está la conferencia en México. Te tienes que ir una semana antes con todos. Híjole, ¿y mi escuela? ¿Y mi trabajo? Sí, amén. Y íbamos y crecimos una generación con el sí y el amén. Y para la gloria del Señor, aquí estamos. Aquí estamos y sabemos cómo se puede hacer eso a través de fe, de pasos de fe. Pero esta nueva generación que se ha levantado no es sí y el amén. Si nosotros pretendemos hacer lo mismo, no vamos a obtener los resultados. Estas nuevas generaciones que ya vienen con chip incluido, porque a veces cuando me voy de viaje, mi hija me hace videollamadas. Y yo, ¿cómo lo hacen? Y ya estaba hablándome por teléfono y me manda stickers. De repente está mi celular y empiezan a llegar un montón de stickers que me está mandando ahí mi hija. Entonces, estas generaciones no son así. Estas generaciones nuevas es a través del ejemplo. Si tú le dices, ponte a orar a tu hijo, no va a orar si él no te ve a orar a ti primero. Aunque tú le digas, ¿sabes qué? Estás castigado y te vas a orar ahí, algo absurdo, pero te vas a orar ahí y él no te ve orar, él no va a orar. Si él ve que tú no estás siendo fiel en la iglesia, ¿qué crees que va a pasar? Él no va a ser fiel en la iglesia. Si él ve cosas en casa, está agarrando eso. Estas generaciones ya no decir amén. Estas generaciones, yo lo voy a hacer si yo veo que tú lo haces. Si yo veo que tú lo haces. Y esto tenemos que poner atención. Dice Deuteronomio 6 y 7 en otra versión:
debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos, o sea, de estos mandatos en tus conversaciones cuando estés en casa. Y cuando te vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La pregunta es, ¿qué es lo que platicas con tus hijos? ¿Qué hablas con tu familia cuando se juntan? No, pues es que la iglesia, y es que nos volvieron a pedir, y es que esto, y es que aquí, y es que allá. Y luego, cuando tú quieras que tu hijo se comprometa, él va a agarrar todo lo que ya escuchó en esa plática familiar, en esa comida. ¿Ah? ¿Qué hablas en tus conversaciones cuando estás en casa? Cuando te reúnen entre familia, ¿qué es lo que platican? Lamentablemente hay niños que se acuestan con una tablet o con un celular y se duermen con ello. Pero ¿cuántos de nosotros hemos tomado un tiempo de poder ir con ellos y decir un texto antes de dormirse o de orar? Yo recuerdo que mi mamá sí nos hacía, y aquí está mi hermana, y ese texto lo tenemos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y antes de dormir así era eso. ¿No? Y mi mamá igual nos decía: ¿cómo estamos modelando a nuestros hijos que tienen que hacer? Tienes que enseñar, pero también tienes que modelar. Insisto, si ellos te ven orar en casa, lo van a hacer. Y yo lanzaría un reto en esta mañana, a que una vez por semana tuvieras un servicio con tu familia, un devocional con tu familia, donde puedan cantar, donde puedan leer la palabra, donde puedan orar. No tiene que ser un servicio como los que tenemos, pero un devocional donde puedas compartir la palabra con tus hijos. Tú como padre tomar esa responsabilidad y decir: vamos a leer la palabra, apaga un rato la tele, voy a desconectar el wifi y nos vamos a reunir aquí en la mesa y vamos a orar un ratito y vamos a leer la palabra y vamos a cantar. Amén. Así estamos protegiendo a nuestros hijos. Porque si usted no lo hace, en la escuela lo van a jalar para hacer otras cosas. Aleluya. Muchas personas se perdieron por tener un mal ejemplo de sus padres. No solamente es tener hijos, pero tenemos la responsabilidad de modelar cómo deben de ser. Por eso yo tenía terror de tener hijos. Porque yo sé cómo soy, que me gusta, soy muy alegre, me gusta el relajo. Y trato de, tenemos que modelar eso. Y le voy a poner dos ejemplos rápidos que acabaron mal. Los hijos de Acab, el rey de Acab, que se peleó con Elías. Todos los hijos de Acab se murieron. Toda su descendencia. Pero ellos, el rey Acab, les enseñó y les modeló en primer lugar adorar a otros dioses que no era Jehová. Y ahorita no me refiero a que usted adore otras imágenes de yeso o de lo que sea. Me refiero a que si usted pone en primer lugar su trabajo, y el trabajo es una bendición, no me malinterprete, por supuesto que es una bendición. Gloria a Dios que tiene un trabajo. Pero si usted pone en primer lugar eso, el niño va a aprender a que es más valioso el trabajo. Y tenemos muchos ídolos que usted ya los conoce, no tengo que enumerarlos. Pero ellos fueron enseñados a adorar a otros dioses antes de adorar a Jehová. Fueron enseñados también a andar con mujeres que no eran del pueblo de Dios. Y contaminaron lo que Dios tenía para el rey. Hijos que crecieron viendo un padre que no tenía temor al Dios Todopoderoso, influenciados por una mala mujer. Y ese ejemplo es lo que tuvieron y no terminaron bien. Un papá que a propósito les enseñó lo malo. Y su ruina de toda esa generación. Pero también tenemos papás como Elí, el sacerdote Elí, papás permisivos. Aleluya. Como Elí. Elí era el sumo sacerdote, tenía hijos que eran también sirviendo ahí, y él sabía cómo estaban
sus hijos en pecado y él nada más volteaba su cara para otro lado. Santo. En lugar de ejercer su autoridad, no solamente como papá, pero como sumo sacerdote. Y decir, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo, estás metiendo mujeres aquí en donde estamos en la presencia del Señor. Y entonces era un papá que permitía que su hijo hiciera y deshiciera como él querían. ¿Ah? ¿No le ha tocado que de repente va a comprar zapatos y hay niños que están corriendo y pateando todo? ¿Ah? Y los papás están como que no pasa nada. ¿Ah? O están en el súper y los niños pasan y tiran todos los shampoos y tiran todas las cosas y están jugando pesca en el súper y los papás ahí están y no digo nada porque luego si tal vez usted dice ojalá que fuera mi hijo para que le den uno bueno, pero no se está fijando en lo que está haciéndole usted, ¿no? Que eso pasa también. Elí fue permisivo con sus hijos y ese es el problema que estamos viviendo actualmente. El mundo nos ha quitado autoridad con nuestros hijos. Tú no puedes disciplinarlos porque luego ellos te dicen voy a llamar al DIF, ¿no? Voy a llamar a derechos humanos, que en el artículo no sé qué dice que no me puedes maltratar, que si yo me creo esta cosa tú tienes que respetar mi ideología, ¿no? Bien permisivos con nuestros hijos, dejamos que hagan lo que quieran, pero déjame decirte que cuando ya estén grandes o más grandes, va a ser más difícil poner corrección con ellos. Tal vez va a haber tiempos que no quieran venir a la iglesia, tal vez va a haber tiempos que no quieren ir al game, ¿ah? Pero algo que me decía mi mamá, y eso es muy cierto, mientras viva en su casa, ellos van a tener que cumplir sus reglas. Debemos de modelar. A lo mejor ya tiene 35 años, 40, 50, pero ahí está en su casa de usted. No importa, está bien, no es problema. Pero tiene que acoplarse a lo que diga papá y mamá. Todavía, ¿no? Usted tiene la autoridad sobre sus hijos. Usted tiene la autoridad con sus hijos, ¿ah? Y cuando nosotros hacemos eso, cuando ponemos autoridad, que yo le he pegado a mi hija, y créanme que me duele más a mí, porque llora, y sus lágrimas, y viene, papá, no hagas eso, me dice, papá, no hagas eso, viene a llorar conmigo. Pero yo sé que si no la modelo, no la educo desde ahora, cuando esté grande me va a hacer algo más. Y hemos perdido esa autoridad. Yo recuerdo que cuando estaba con mi mamá y nos íbamos a comer a algún lado y la persona venía y mi mamá nos decía antes, no quiero que estén corriendo, no quiero que estén pidiendo más cosas, no quiero que anden de pedilones de nada. ¿Okay? Se los digo de una vez. Okay, bueno. Y nos sentábamos y comíamos y de repente venía la persona y te decía, ¿no quieres más? Y entonces obviamente quieres más, pero tenías que voltear a ver a tu mamá y mamá no decía nada. Una mirada. Mamá solo hacía una mirada y abría los ojos y tú decías no. ¿Ok? Porque si te ocurría decir sí, entonces mamá abría más los ojos y decía y te daban más, pero cuando llegaras a la casa, cuando llegaras a la casa, y yo recuerdo que nunca le faltamos el respeto a mi mamá, porque si no, mire, de ida y vuelta, las guajoloteras, ¿sí saben cuáles son esas? Que le sacan hasta el moquito, ¿no? Porque pero estábamos ahí. Tal vez usted pueda decir es que esos tiempos ya pasaron, porque estamos ahorita rodeados de información que dice no le debes de pegar a tus hijos, no le debes de decir nada, pero nos están robando autoridad, es la realidad. Si usted puede ver en internet hay muchos testimonios
de hombres que se mantuvieron fieles a los principios de Dios, aunque sus hijos estuvieran perdidos, y que hoy sus hijos están predicando en las iglesias. Si nosotros cedemos a nuestros hijos, eso no es lo que el Señor nos está demandando, ¿ok? Tenemos que bendecir y tenemos que orar por nuestros hijos, así como Job hacía, cubrirlos con oración. Cada vez que tú oras, algo tremendo pasa con tus hijos. Los estás protegiendo de una manera especial. Estás construyendo muros alrededor de tu familia. Pero si no tenemos el hábito de orar, no hay protección. No hay protección. Tenemos que orar y tenemos que bendecir a nuestros hijos. Porque a veces vienen nuestros hijos bien emocionados. Y ¿sabes qué, mamá? Me gustaría de grande ser presidente. Uy, con esas calificaciones. Ni siquiera el conserje de la escuela va a llegar. Y en lugar de bendecirlos, estamos poniendo pensamientos de derrota en ellos. Hey, mamá, ¿sabes qué? Me gustaría ser astronauta. Ay, hijo, ningún mexicano es astronauta. Busca una carrera como licenciatura ahí, de lo que quieras. Pero eso no. A veces nosotros mismos no estamos bendiciendo a nuestros hijos con nuestras palabras. Los estamos haciendo para abajo. Y eso también es una responsabilidad nuestra. No solamente se te dice la palabra que corrijas a tu hijo, pero no te apresures a destruirlo. Si tu hijo viene y te dice, ¿sabes qué? Papá, me gustaría ser astronauta. ¿Sabes qué, hijo? Qué bueno, puede ser que seas el primer mexicano que lo logre. Y corre y compra una caja y hazle un traje espacial y juega con él a que son astronautas. Y estás creando en su corazón la fe y el deseo de hacerlo. Yo recuerdo que si es gracias a Dios definitivamente, pero gracias a mi papá que puedo yo estar dirigiendo la alabanza, porque él siempre me motivaba, aunque no lo hagamos bien, usted sabe, aunque no lo hagamos bien, pero mi papá siempre me dice, me gusta, y cada vez que le tocaba dirigir, canta una canción. Y cada vez que esto, y te empujaba, y ahí estabas, pero él fue quien puso una semilla en mí de poder cantar. Y el Señor me ha traído a este lugar. Tiene usted que bendecir a sus hijos. Tiene que creer en sus hijos. Tiene que pasar tiempo con sus hijos. A veces el trabajo, yo lo entiendo. Yo tengo 2 trabajos. Y llego bien tarde, a 8:30 llego a mi casa. Y cuando llego, mi niña, papá, vamos a jugar. ¿Y usted cree que tengo ganas de jugar? No. Pero tengo que agarrar a mi hija y decirle qué bendición tener a mi niña aquí y empezar a vivir esos momentos, porque nunca van a regresar. Bese a sus hijos, porque un día ya no van a querer que usted los bese. Un día se van a avergonzar de usted para cuando vaya a la escuela. Tiene que estar conectado con sus hijos, prestar atención. Yo sé que el trabajo es importante porque hay que pagar cosas, pero nada es más importante que dejar una huella en nuestros hijos. Que nuestros hijos, cuando estén viejitos y ya grandes y con sus propios hijos, también pueden decir, mi papá jugó conmigo, mi papá dejó un rato el mal humor y el estrés de la oficina, y el estrés de los gastos, y el estrés de los pagos, y estuvo ahí. Y no estoy hablando de comprarles cosas, estoy hablando de tiempo. Porque tal vez usted tenga el dinero para comprarle todo, pero imagínese un niño con todo.